Eso hemos dedicado un tiempo importante a este tema que ha generado tanta controversia, titulándolo con tatuaje o sin tatuaje. Ya se ha presentado a la Asamblea un proyecto que pretende modificar esta prohibición, pero con algunas modificaciones. Bueno, en otros países sí se permite que personas tatuadas ingresen. Pero ¿cuánto impacta esto la necesidad que hoy tenemos de la formación de nuestros policías ante el evidente avance y perfección del crimen organizado? ¿Es esto realmente un elemento que nos va a permitir garantizar tener hombres y mujeres capaces de respetar las normas y las leyes que acompañan a la Policía Nacional y otros estamentos y no formar parte de este crimen organizado? ¿Quién ha estado opinando en su cuenta de Twitter ha sido el ex ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, y por esa razón lo he invitado por comentarios muy puntuales que usted ha hecho al respecto. Y yo sé que en su administración, este debate no es nuevo. Creo que en su administración también hubo un debate similar, pero sí conocer su opinión. Si en estos tiempos tener una ley tan rígida que prohíba a gente tatuada ingresar a la policía, si beneficia o no, o qué aportes tiene realmente a la institución. Bueno, yo creo que los tatuajes son una nueva tendencia cultural, no solamente en los países desarrollados, donde es más común. Hay quienes dicen que el 20% de la población entre los 18 y los 50 años tiene un tatuaje en sitios como los Estados Unidos, sino también en nuestro país. Lo ves de manera más frecuente. Tú pasas por Vía Argentina y hay media docena de tiendas de tatuajes. De manera que la pregunta es si esto realmente debe ser un requisito esencial para que puedas ingresar a la policía, el no tener un tatuaje. Yo haría una distinción. Yo diría que si es un tatuaje que es contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, entonces debe ser una causal de inadmisión. Pero si es un tatuaje que no es contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, entonces no veo por qué deba ser una razón para que el individuo sea rechazado de la institución. Por ejemplo, un policía que ya sea comisionado o subcomisionado, que resuelva 100 casos penales al año en compañía de un fiscal y que se haga un tatuaje de su madre, en honor a su madre, a la muerte de su madre, sí. No veo por qué haya que expulsarlo de la institución. Ahora, es importante señalar que los estamentos de seguridad, los policías son agentes de la autoridad, no son autoridad con mando y jurisdicción. Y por lo tanto, es a los funcionarios con mando y jurisdicción dentro del Ministerio de Seguridad, dentro del Consejo de Seguridad, dentro de la Presidencia, a los que les toca dictar las políticas de admisión o expulsión de los funcionarios de la policía. No es el directorio de la policía el que tiene que tomar ese tipo de decisiones, porque el directorio de la policía es una entidad encargada más bien de ejecutar las instrucciones que le den las autoridades civiles con mando y jurisdicción. Y en este caso de los tatuajes aplica esa regla. Ahora bien, pero ¿a raíz de qué? Por ejemplo, policías como los Estados Unidos, esa norma no existe. O sea, ¿en base a qué se prohíben tatuajes? Porque sabemos, usted lo ha dicho, hay gente que se tatúa en honor a su madre, al nacimiento de un hijo, a una fecha importante, a un acontecimiento que marcó su vida. Hay tatuajes decorativos, usted lo ha dicho, muy artísticos en este momento. Pero hay tatuajes que identifican a pandillas, hay tatuajes que identifican cuántas personas ha matado una persona y demás. Usted sabe perfectamente eso. O sea, pero ¿qué razón en este momento existe para ¿es un tema estético nada más? ¿Un tema de imagen? Yo creo que es una norma que viene de la década de los 60 o 70 en la cual el que tenía un tatuaje era una persona de mala vida y el que no lo tenía pues era una persona que se presumía que iba por el camino correcto. Pero eso, la cultura y la sociedad evolucionan y yo creo que aquí ha evolucionado. Yo creo que la Corte y nuestra ley han circunscribido y han delimitado el concepto de orden público, moral y buenas costumbres. Y sí, creo que ese criterio podría ser el baremo que nos puede ayudar a distinguir entre el contenido
o la forma o la ubicación de un tatuaje mire que produzca admisión o inadmisión. En pantalla, y perdone que le interrumpa, pero en pantalla estamos apreciando tatuajes que suelen colocarse miembros de estamentos de seguridad como policías y bomberos en los Estados Unidos. Sí. Esas son algunas de las muestras que hemos encontrado de los tatuajes que se hacen. Por eso digo, más allá del tatuaje, o sea, realmente nosotros debemos estar concentrados por si nos ingresa a los estamentos de seguridad una persona tatuada o no, o si nos ingresa alguien infiltrado por el crimen organizado que sabe perfectamente que esa persona que va a ser su sapo dentro de la institución que le va a permitir penetrar investigaciones importantes, sabe que no tiene que llevar un tatuaje alguno, pero sin embargo están adentro. Sí. Y todos lo sabemos. Bueno, también tienes que tener en cuenta que hay otros temas más importantes que no se están teniendo en cuenta hoy día en la policía. Por ejemplo, el hecho de que tengas un tatuaje de tu madre en un sitio no visible y seas un excelente policía, pues en ese evento el tatuaje no afecta. Pero la obesidad realmente sí afecta el ejercicio de la función policial y sin embargo en la policía no se han tomado medidas para reducirla. Entonces, pareciera que las cosas importantes no importan y las cosas que pueden ser intrascendentes, entonces sí son muy importantes. Usted es un hombre de leyes y aquí hay un elemento importante que los representantes de la policía en la Asamblea Nacional han advertido. Eso es un tema que tendría que modificar el reglamento interno de la policía, es decir, no puede ser a través de la Asamblea que se llegue. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta norma es aprobada en la Asamblea? No puede ser modificada por la policía ni por el órgano ejecutivo. Tendría el carácter de ley y sería impuesta a los estamentos de seguridad sin necesidad de que los estamentos de seguridad puedan debatirla. Yo he recibido muchos comentarios en mi cuenta de Twitter de personas que me dicen, usted no es policía, usted no sabe cómo funciona esto aquí adentro. Pero usted fue ministro de Somos seguridad. Los policías los que debemos decidir. Yo reitero que los policías son agentes de la autoridad, pero no son autoridad con mando y jurisdicción. Ellos están hechos para ejecutar las órdenes que les da la autoridad que tiene mando y jurisdicción. Y en materia de requisitos para la admisión o no a los estamentos de seguridad, creo que esa decisión debe ser tomada desde la Presidencia de la República. O sea, pero si la Asamblea, y me reitera para tenerlo claro, si la Asamblea lo aprueba, la policía ha dicho y ha pedido a la Asamblea, por favor, no aprueben esta norma porque interviene directamente con la ley orgánica de la Policía Nacional. Y somos nosotros los que tenemos que hacer nuestras modificaciones. Si la Asamblea lo aprueba, ¿tiene que aplicarse? Mientras la ley esté vigente, tiene que aplicarse, por supuesto. O sea, y si mañana, pasado mañana, me voy a meter en un tema más controversial que el tatuaje. Si mañana alguien presenta en la Asamblea Nacional una iniciativa que también elimina otra prohibición, porque los tatuajes lo elimina. Yo no estoy de acuerdo con que se acepten los tatuajes de manera como regla general. Yo estoy de acuerdo que debe establecerse limitaciones y la limitación o el criterio para la limitación la da ese principio y la norma lo establece. Del orden público, la moral y las buenas costumbres. El proponente incluso alerta de que hay tatuajes que definitivamente si riñen contra la moral y demás no van a hacer. Si es una marca de una pandilla tampoco. Hay especificaciones ahí. Pero ¿qué pasa? Y volviendo al tema legal y de lo que la ley que establece una norma aprobada en la Asamblea y lo que hace la policía con su reglamento interno. Si pasado mañana alguien presenta una propuesta que elimine la prohibición de que a los policías ingresen personas gays, que en este momento se prohíbe a esas personas formar parte de las filas de la policía, entraríamos a otra controversia. Pero ¿puede la Asamblea llevar una propuesta como esta y aprobarla y tendría la policía que asumirla? Por supuesto. Recuerda que nuestro ordenamiento jurídico está basado en una pirámide normativa. En la cima está la Constitución, luego están las leyes, luego están los decretos ejecutivos y luego están las resoluciones ministeriales y luego las de carácter municipal, etcétera. De manera que las que están en la base de la pirámide deben respetar todas las que están arriba. Y como consecuencia de ello, los reglamentos de la policía deben respetar los decretos ejecutivos presidenciales, deben respetar las leyes y, por supuesto, la Constitución. De manera que las leyes están por encima, vivimos en un Estado de Derecho. Ese es el fin del Estado de Derecho, el respeto de la ley.
el cumplimiento de la ley por encima de la voluntad de una autoridad. Ahora bien, lo cierto es que nuestras instituciones de seguridad, y recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Seguridad, saben perfectamente que hay retos y circunstancias que enfrentamos en este momento y que demandan una policía especializada y a tono con las demandas actuales y las pruebas que pone el crimen organizado. O sea, ¿hacia dónde vamos desde que usted fue ministro de Seguridad hasta este momento? ¿Cómo ve la situación? La policía creo que ha hecho un trabajo al menos de transparencia, de publicar la cantidad de policías que ellos han tenido que sacar de su fila luego de procesos internos y llevados también al Ministerio Público. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de la policía es el mal uso del recurso humano. Tenemos policías que tienen turnos 4x4. Si tú traspolas eso a un año, estamos hablando de policías que están la mitad del año prácticamente de día franco. Lo mismo ocurre en el Senafrón, donde hay turnos 30x30. Yo creo que ese es un problema. Otro problema es el Fiscoy. El Fiscoy le ha quitado mucha autoridad moral a la policía. ¿Por qué? Porque el pueblo le entrega 850 millones de presupuesto a los estamentos de seguridad y luego el pueblo le dice cuídeme el torneo de béisbol o cuídeme las ferias de Azuero y de Chiriquí, por poner un ejemplo, la feria de San José de David. Y los policías le dicen al pueblo, no, encima de los 850 millones tienes que pagarme extra a través del Fiscoy para que cuide esos eventos. $60 por cada policía. Y entonces también se genera una dicotomía en el policía. El policía prefiere estar trabajando en el Fiscoy que estar trabajando en la policía, porque la quincena de la policía le llega igual trabaja o no trabaja. En cambio, el Fiscoy le genera un ingreso extra. Entonces, la policía también debe modificar esa regla el Ministerio de Seguridad debe modificar esa regla de los 4 años, cada 4 años un ascenso obligatorio. Y los cálculos siguen siendo los mismos, o sea, hay muchos policías en Panamá, o lo suficientes. Sí, hay 6 policías por cada 1000 habitantes según las estimaciones de las Naciones Unidas y lo recomendable son 3. Costa Rica y Nicaragua tienen menos de 3 y tienen índices de criminalidad más bajos que los nuestros. Entonces, y otro de los fenómenos es eso, los ascensos cada 4 años obligatorios han llenado la institución de oficiales, de subcomisionados, comisionados, etcétera, y en realidad lo que necesitamos es policías de calle. Entonces, tenemos esa proporción de 2 a 1, 2 policías por cada oficial, que es exagerada, de manera que... Y luego tienes el problema de la mala distribución de recursos. Tienes un estamento de seguridad con 850 millones de presupuestos, pero un ministerio público con un poco más de 100 millones y una jurisdicción penal o una justicia con y un instituto de medicina legal. Entonces, un instituto de medicina legal también con tienes no 1, sino 3 cuellos de botella. Exministro, vamos a hacer algo. El tema central ha sido el tatuaje. Ya usted se puede imaginar la cantidad de comentarios. Le dije al inicio de la entrevista, más de 300 apenas que posteamos la pregunta. Voy a regresar con Joanny Guevara porque hay más comentarios sobre este tema tan polémico. Joanny, ¿qué más han dicho? Así es, continúan llegando esos comentarios, continúan publicando las personas aquí en nuestra cuenta de Instagram, @TVN Noticias. Un gran debate que hay allí en nuestra cuenta. Dice Miriam, por ejemplo, son personas, ¿no? Los tatuajes no determinan su capacidad. Es lo que opina esta persona. También nuestra cibernauta Mini de Gracia nos dice, no. ¿Cómo distinguir el maleante del policía? Toda autoridad tiene que dar el ejemplo, es su opinión. También nos dice Marcelino, lógico que si está todo tatuado el brazo, no. Pero hay hombres que tienen el nombre de algún familiar, hijo, pariente en el brazo o algún tatuaje moderado, se puede aceptar. O alguna mujer también con una marca sencilla. De igual forma es lo que opina este cibernauta. Nos dice también Giovanni, yo lo veo bien porque unos tatuajes no hacen a la persona. Hay muchos jóvenes que quisieran ser policías, pero ahí está la discriminación. En otros países eso es normal, es lo que comenta también Jesús. Iván, por su parte, comenta tantos años de historia republicana
Republicana y siempre se ha mantenido la disciplina en la institución policial para venir ahora a tratar de conseguir una aprobación. Negativo es la respuesta de este cibernauta. Allí, ¿cómo lo observan? Wow. ¿Siguen las personas? Sí, ¿Siguen las opiniones? Bastante encontradas. Y saben, Joanny, exministro, que yo he encontrado varios jóvenes que han dicho yo quería ser policía, pero por este tatuaje No, y también no pude. también te encuentras muchos jóvenes que quieren ser investigadores del delito, sí, pero no quieren ser policías. Tampoco puede, exacto. Entonces, y no pueden ingresar tampoco. La única manera... Ser perito o investigador de la DIJ tampoco puede. Tienes que ser policía. Entonces, esa es la razón por la cual muchos miembros de la PTJ renunciaron cuando la PTJ fue absorbida por la policía. Porque muchos decían, yo soy un científico, yo quiero investigar escenas de crimen, quiero investigar huellas dactilares, quiero investigar documentología o balística, claro, pero no soy policía, no quiero vivir en ese mundo. Entonces, creo que, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos instituciones como el FBI, en la Fiscalía de Colombia tienen el Centro de Investigaciones Técnicas, etcétera. Acá no tenemos esa a mí me llama la atención todavía. Bueno, hay que respetar la opinión de todos. Yo soy muy respetuosa, pero ese tiempo de que, ¿cómo vamos a distinguir a los maleantes? Si el país está lleno de maleantes que no tienen ni un solo tatuaje y son personas que uno nunca se imaginó que iban a cometer delitos. Pero voy a la génesis del problema nuevamente y paso a otro tema para aprovechar su visita a los estudios. Al final es una controversia que tiene que definir la Asamblea Nacional si la aprueba o no y qué va a pasar después. La policía ha dicho y ha pedido a la policía que por favor a la Asamblea que no apruebe esta norma. Pero hay una norma que el ministro de Seguridad en este país está pidiendo a gritos que se apruebe. Y es la ley de extinción de dominio como herramienta apremiante para poder combatir el crimen organizado, la narcopolítica y todos los fenómenos que ya nosotros hemos venido resintiendo como país en los últimos años. Ahí está en la Asamblea. ¿Por qué la importancia de esta norma, exministro? Bueno, yo creo que es importante porque la fibra más sensible de los delincuentes es el bolsillo. Y esta norma va a permitir digamos, confiscar o decomisar los bienes de los delincuentes sin necesidad de darles compensación alguna y de manera independiente o autónoma al proceso penal por el delito que corresponda, por ejemplo, narcotráfico o blanqueo de capitales, etcétera. Esta es una jurisdicción independiente que va a permitir quitarle los bienes, extinguir el derecho de propiedad sobre los mismos y transferir ese derecho de propiedad al Estado para que el Estado pueda utilizar ese dinero para prevención del delito, para persecución del delito. ¿Qué pasa en la actualidad denominémoslo de esa manera, con los herederos del narcotráfico? Con esos herederos que no forman parte de la organización, que viven en otros países, que tienen empresas en otros lugares. ¿Qué pasa con eso hoy día? Bueno, hoy en día las fiscalías y los jueces penales se encargan de decomisar esos bienes y el fin que persigue esta ley es que ese trabajo enfocado única y exclusivamente a los bienes lo atienda un fiscal y un juez especializado y un tribunal de apelaciones especializado en la materia de perseguir bienes provenientes del delito. Y para ello se establece el principio de la buena fe exenta de culpa, que se distingue del principio de la buena fe llana o simple, en que, por ejemplo, cuando tú compras un bien, digamos un apartamento, tú no solamente debes actuar de buena fe, sino que además de eso debes llevar a cabo todas las diligencias necesarias para tratar de determinar si la persona que te lo está vendiendo tiene una actividad lícita y sus fondos provienen de una actividad lícita. Y si no lo haces, si no actúas con una buena fe exenta de culpa, entonces debes responder perdiendo el bien que has adquirido. De manera que ese es el propósito. La propia ley tiene una norma que dispone que los bienes cuando pasan de una generación a otra con causa o con ocasión de la muerte del causante, aún así no se sanean.
puede el fiscal perseguirlos en manos de los herederos. Y los herederos están obligados a restituir esos bienes o a perder la propiedad que pesa sobre esos bienes. También tiene la norma una disposición interesante que es la imprescriptibilidad de la acción de dominio, de la acción de extinción de dominio. Es decir que si los herederos o los adquirentes de esos bienes los han adquirido de mala fe y transcurren 20 o 30 o 40 años, aún el fiscal está a tiempo para poder interponer la acción de extinción de dominio y recuperarlo. Lo cual podría ser inconstitucional porque la norma constitucional señala que no habrá obligaciones que duren por más de 20 años. Esto se encuentra ya en la Asamblea en primer debate, así que estamos muy pendientes de las modificaciones que pueda sufrir este proyecto de ley tan importante para el país en la Asamblea Nacional. Exministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bienvenido siempre.